Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de regresión. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos resolver un problema real de regresión mediante el uso de software estadístico. Como comenté previamente, quizá R o Python, como los de Python, se puede programar con estos software, con estos dos, con R con Python, y quizás sean los más completos a la hora de hacer análisis estadístico. En nuestro caso, vamos a hacer un análisis sencillo y utilizaremos para ello el software HASP. Es muy similar a Jamovi, de hecho casi tienen los mismos módulos, HASP y Jamovi, veréis que son muy sencillos, muy intuitivos y permiten utilizar paquetes de R, pero directamente con visualizaciones, pues utilizando botones, menús, que siempre lo hacen más sencillo. HASP es un proyecto abierto, gratuito, desarrollado en la Universidad de Ámsterdam y, como digo, pues incluye esos módulos que además podemos ampliar, tiene bastantes, los más utilizados a nivel de análisis estadístico, que podremos aumentar o disminuir con ese botón de más que vamos a tener siempre ahí a la derecha, y nos permite analizar datos que tengamos en el fichero o que los introduzcamos nosotros a mano. Vamos a utilizar un fichero de datos bastante pequeñito, sencillo, para que podamos entenderlo de forma bastante intuitiva. Vamos a utilizar este fichero que es de Ruby. Aquí lo tenemos. Bueno, Hash no me permite ampliar, espero que lo veáis ahí en la pantalla. Los resultados trataré de ponerlos un poquito más grandes. Aquí tenemos el conjunto de datos que vamos a analizar. Como decía, es de varios deportistas que compiten en rugby. Concretamente tenemos 13 filas, por lo cual son 13 individuos. Y en ellos se analiza el pateo en rugby, el golpeo con el pie, incluyendo la distancia que recorre en la pelota, la fuerza que se aplica con pierna derecha e izquierda, la flexibilidad también con pierna derecha e izquierda y la fuerza de pierna bilateral. Estas serían las variables que tenemos en el conjunto de datos. Vosotros podéis pensar o quizá tenéis conjuntos de datos similares en los que podríais aplicar. Bueno, como veis son todo variables cuantitativas, como hemos estado diciendo, variables numéricas cuantitativas, que son las que vamos a utilizar en el modelo de regresión. Podríamos tener, como hemos dicho en otro vídeo, variables cualitativas que podríamos transformar en variables dummies. Si tuviéramos variables dicotómicas, pues perfecto. Y si fueran politómicas, podríamos transformarlas primero a dicotómicas para poder introducir esas variables dummies para cada uno de los estados en la variable politómica. Bueno, vamos a hacer un caso sencillo, únicamente con variables cuantitativas, y en otro vídeo podréis ver el análisis también con StatGraphics detallado, cómo introducir, quitar variables y demás, con ese otro software, como digo, StatGraphics, que también funciona todo con menús, quizás de forma inicial es un poco más completo, se utiliza igual que SPSS, ambos se utilizan bastante en el ámbito biomédico y de ciencias de la salud. Y bueno, pues para que tengáis diferentes ejemplos con diferentes software. Este es completamente gratuito, como decía, mientras que StatGraphics o SPSS requieren una licencia. Que bueno, pues aquí en la universidad sí lo tenemos, pero en otros ámbitos habría que pagarla. Entonces, el uso de HASP a móvil nos permite hacer ese análisis de forma gratuita. Bueno, pues comenzamos con este conjunto de datos. Hemos dicho que teníamos la distancia, entonces la variable de interés va a ser en este caso la i, esa variable dependiente va a ser la distancia, y vamos a tratar de predecirla en función de una o varias de las variables que tenemos. Bueno, pues para comenzar podríamos hacer un análisis descriptivo. Aquí lo tenemos de forma muy sencilla, vemos que está aquí descriptivo. Si le damos a estadísticas descriptivas, nos aparece ya por aquí el menú con bueno, pues, descriptivos, todas las variables que teníamos ahí en conjunto de datos. Vamos a tener que pasar aquí a la derecha las variables que queremos analizar
La ventaja también del Hask y de Jamovi es que nos lo hace en tiempo real. O sea, vamos haciendo, introduciendo variables, marcando lo que queramos y va apareciendo aquí a la derecha en tiempo real todos los análisis que vamos haciendo con las opciones que vayamos a hacer. Bueno, entonces hemos dicho que lo primero vamos a hacer unos descriptivos, es decir, vamos a conocer pues, cuál es la media, algunas reglas de calibración, de dispersión, algún gráfico de esas variables que tenemos en el estudio. Siempre es interesante para ver que está todo bien, que los datos están bien, que son coherentes con lo que esperábamos y que podemos pasar después a hacer ya un análisis predictivo. Entonces, introducimos todas las variables y como veis aquí ya se recalcula de forma automática. Tenemos para cada una de estas variables, bueno, pues cuántos casos son válidos. Aquí decíamos que teníamos 13. Si hay algún valor perdido, puede haber, pues a lo mejor se ha registrado la distancia, pero no se ha grabado la distancia bilateral. Pues a lo mejor nos aparecería aquí un 1 y aquí un 12. Un valor perdido y 12 válidos. ¿Vale? Si no hubiéramos recogido en una de las filas la distancia, la fuerza bilateral. En este caso tenemos todos, o sea, 13 los 13 individuos, hemos recogido todos los datos, no tenemos ningún dato perdido, ningún missing. Y tenemos la media de cada una de las variables, tendríamos que ver que estas medias son coherentes, la desviación típica es una media de dispersión, como decíamos, el mínimo y el máximo. Esto nos permite ver que, pues si hay algún valor raro, decimos, bueno, pues como somos expertos, sabemos que la fuerza tiene que estar entre tal y tal valor. Si vemos que hay alguna que se sale, vamos a los datos y vemos que hablar. Bueno, aquí tenemos dentro de los estadísticos, estos son los que salen por defecto, pero podríamos incluir, por ejemplo, la mediana, una medida de posición, que se compara con la media, pues por ejemplo, si la distribución de los datos no es simétrica, utilizaremos la mediana que la media. Esto lo iríamos viendo poco a poco a la hora de analizar los datos. La asimetría, la kurtosis, por ejemplo, la asimetría, pues veríamos aquí, se calcula, aquí tenemos ya la asimetría, para ver si la distribución de los datos es simétrica o no. Eso nos va a llevar después a afectar o no también, a lo mejor que los residuos sean, si es una distribución normal o no. Y veis aquí que tenemos muchos otros descriptivos que no vamos a incluir en este caso, pero que podríamos añadir como pues, el test de Shapiro-Wilk para ver si la distribución de los datos es normal. Tenemos muchas opciones. Dentro de ellas tenemos también de forma directa en este mismo tipo de análisis directamente la correlación. Aquí podríamos calcular la correlación entre todas las variables y vemos que, como es lógico, pues hace la correlación entre distancia y distancia 1. Si vamos por la diagonal principal, todos van a tener que ser 1, porque la correlación de una variable consigo misma siempre va a ser 1. A partir de ahí, si vamos por la parte superior de la diagonal hacia arriba de la matriz de correlaciones, podemos ver pues la correlación que hay entre distancia y fuerza con la pierna derecha, distancia y fuerza con la izquierda, distancia y flexibilidad izquierda, flexibilidad derecha, derecha, izquierda y bilateral. Bueno, esto lo tenemos por encima y lo mismo exactamente será por debajo, porque claro, distancia con fuerza es 0,784 y esto sería fuerza con distancia también 0,784. Entonces, con observar una mitad de la matriz ya vamos a saber cuáles son esas correlaciones. El resto pues no nos haría falta. Aquí solamente nos lo muestra tal cual la matriz de correlaciones. Ya podríamos ver, por ejemplo, que la distancia tiene una correlación alta con el golpeo con pierna derecha y pierna izquierda, con la fuerza. También con la flexibilidad. Y no es así, o sea, flexibilidad de la pierna izquierda, pero no con la de la pierna izquierda. Flexibilidad con la pierna derecha, pero no con la de la pierna izquierda. Y bueno, también podríamos ver pues que la fuerza de la pierna derecha no tiene una alta correlación con la flexibilidad de la pierna izquierda, por ejemplo. Podríamos ir haciendo ya un análisis de correlación. Todavía no regreso. Además de esto, veis que podríamos sacar también la matriz de covarianzas, que es un precursor a esta matriz de correlación. Los intervalos de confianza. Continuamos todo esto dentro de descriptivos.
podemos cerrarlo para que no nos interrumpa aquí, no veamos tanta información. Y si vamos a gráficos, podemos ver la distribución de los datos, los gráficos de correlación. Esto os lo comenté en otro vídeo. Si sacamos los gráficos de correlación, nos va a sacar a modo de matriz esos cruces entre variables sacando la correlación que hay a través de un gráfico de dispersión. Bueno, esto tarda un poquito más, porque tiene que representar todos los puntos para pues, todas las combinaciones de dos en dos de las variables. Por aquí está ejecutando. Como decía, lo saca en tiempo real, entonces tarda un poquito en calcular. Tendríamos estos gráficos de correlación y podríamos añadir algunos más dentro del gráfico. Por ejemplo, los gráficos QQ, que nos permiten ver si sigue una distribución normal, muestra una línea recta, y si los datos se distribuyen a través de esa distribución, de esa recta, cercanos a esa recta, nos van a permitir ver que sigue una distribución normal. Los gráficos de puntos, es decir, los gráficos de dispersión, también podríamos verlos. Estos los vamos a ver en los gráficos de correlación. Si es que no nos saca, porque parece que se ha quedado bloqueado, pasa a veces. Vamos a ver si nos lo da, si no lo podemos ver después también. Aquí tendríamos, como decía, los gráficos QQ, también serían de interés, y los gráficos de dispersión. Estos son los más habituales, solamente vamos a comentar los más habituales, pero es que tenemos muchas otras opciones. También podemos hacer gráficos personalizados, como por ejemplo, pues tenemos la paleta de colores nos permite hacerla con colores específicos que sean para que respeten el daltonismo con otra paleta 2 y 3. Y podríamos hacer los gráficos de cajas, por ejemplo, que nos mostrarían, no nos está dejando hacer ninguno de ellos. Voy a quitar todas estas, a ver si es posible, para que recalcule y ahora ya volvemos a hacerlo. ¿Vale? Vamos a quitar por aquí medidas. No suele ocurrir esto, pero bueno, siempre pues, al hacerlo ahora en directo pues, ocurren estas cosas. Como vamos a empezar con el de regresión lineal simple, voy a introducir únicamente estas dos, a ver si así es un poco más sencilla. Aquí tenemos, había marcado precisamente los gráficos de diagrama de cajas. Vemos que aquí aparece el diagrama de cajas, es muy útil para ver si tenemos algún valor atípico o anómalo. ¿Cómo aparece aquí uno? Los marca fuera de estas cajas. Dentro de la caja tenemos esta línea que es la mediana. Esta línea de aquí sería el cuartil 3, esta el cuartil 1, esta el cuartil 2. Entonces, entre esta y esta está el 50% de los datos. Y fuera de esto estaría el otro 50%. Este sería el mínimo, Q1, Q2 o mediana, Q3 y el máximo. Aparecería por aquí si estuviera fuera de estos datos también. Entonces, este puntito de aquí nos permite observar que hay un valor atípico anómalo. ¿Cómo sabemos cuál es o en qué fila lo identificamos? Pues si nos vamos aquí donde le hemos indicado que tenemos que hacer el diagrama de cajas, decimos, vale, identifícame cuál es ese caso, etiquétalo. Y si todo sale bien, debería etiquetarlo por aquí y ponernos en qué fila está. Aquí está, nos ha dicho que está en la fila 8, parece que es. Entonces podríamos ir a los datos y ver si ocurre algo raro con ese dato. Podría ser que no esté bien, o que sí esté bien y es que simplemente que, bueno, porque funciona, que está por debajo de lo que nosotros podríamos esperar. O sea, es un valor especialmente bajo. A lo mejor es que lo hemos introducido mal, eso puede pasar a veces también cuando vemos un valor anómalo o atípico, que lo hemos introducido mal, que cuando se ha rellenado, si es con una encuesta, pues no lo han rellenado bien. Bueno, pueden ocurrir muchas cosas y este tipo de gráficos nos permiten observar. Además de esto, podríamos hacer también más tipos de gráficos de frecuencia, si tuviéramos variables cuantitativas discretas.
o gráficos de dispersión, gráficos de calor, todo esto dependiendo de los tipos de variables que tengamos. Bueno, pues todo esto podemos hacer directamente en descriptivos, que lo teníamos aquí, y después de haber analizado las variables, ver que todos nuestros datos están bien, que no tenemos valores muy raros, podemos pasar a hacer ese modelo de regresión. Como he dicho, vamos a utilizar solamente la distancia como variable dependiente y la fuerza con la pierna derecha como variable independiente, que es la que vamos a tratar de tomar para hacer predicciones de la distancia de pateo, de golpeo. Entonces vamos a ir aquí ya a modelos de regresión. Tenemos aquí regresión. Dentro de regresión tenemos regresión clásica o bayesiana. Bueno, esta es otra metodología, la bayesiana, que no vamos a abordar aquí en este curso. Dentro de la clásica, que es la que más se suele utilizar, veis que tenemos separado modelo de regresión lineal y correlación. Lo hemos repetido anteriormente, no es lo mismo correlación que regresión. Correlación es un análisis únicamente para ver si están correlacionadas dos variables y en regresión vamos a poder hacer esas predicciones. Entonces, si comenzamos, por ejemplo, para ver lo que aparece en correlación, podemos incluir de nuevo las dos variables de interés, distancia y la fuerza de golpeo con la derecha, y aquí tenemos diferentes coeficientes de correlación. Utilizaremos el más utilizado el de Pearson, tenemos otros que son no paramétricos. Bueno, utilizaremos el de Pearson, que es más habitual, aunque tiene que cumplir ciertos supuestos. Aquí ya he comprobado que los cumple. Podríamos ver también la covarianza, por ejemplo, análisis de covarianza, y calcular también algunos de estos gráficos. Vemos aquí que esta matriz de correlación ya nos la saca de una forma un poco más bonita y nos da un poquito más de información. Veíamos que anteriormente, si íbamos a los descriptivos, daba la matriz completa, que aunque tuviéramos varias variables, pues nos sacaba toda la matriz. Aquí, como solamente nos interesa, por ejemplo, la parte de abajo, porque vamos a tener pues la fuerza, la distancia, ¿no? En este valor que queda aquí en blanco deberían estar estos mismos datos, pero ¿para qué vamos a tenerlo todo? Que distorsiona, que ensucia, por decir así, la vista. Con tener esto es suficiente. Sabemos que las diagonal principal van a ser 1, entonces con tener este dato es suficiente. La correlación entre distancia y la fuerza con la pierna derecha es 0,784. Bueno, pues vemos que es un coeficiente de correlación alto, y aquí también, en este, que no en descriptivos, nos da el p-valor. ¿Qué nos da este p-valor? Bueno, pues es un contraste en el que dice, vamos a comprobar la H0, la hipótesis es que el coeficiente de correlación es 0 frente a la hipótesis alternativa de que es diferente de 0. Entonces, si este p-valor es menor que 0,05, por ejemplo, si utilizamos alfa igual a 0,05, decimos que rechazamos la hipótesis nula y por lo cual este es significativo. El coeficiente de correlación que tengamos aquí es significativo. Bueno, pues en este caso es 0,002, muy pequeño, por lo cual podemos decir que el coeficiente de correlación, que era 0,784, es bastante alto, es significativo, por lo cual es significativamente distinto de 0. O sea, que esa relación que hay entre las variables se demuestra que es significativamente diferente. Podríamos ver aquí también alguna suposición, como comprobar la normalidad multivariante cuando tenemos varias variables, o simplemente de normalidad bivariante, si quisiéramos comprobar este supuesto, como aparece aquí. Este supuesto de normalidad bivariante de la distancia por la fuerza de la pierna derecha, tenemos el estadístico de contraste 0,937 y no rechazamos 0,457, el valor P es mayor de 0,05, no rechazamos la hipótesis de que los residuos en este caso siguen una distribución normal. ¿Vale? Entonces, decíamos que teníamos que comprobar una serie de cosas, que siguen una distribución normal, que son independientes, que cumplen con homogeneidad o bueno, que no hay diferencias en la varianza. Este es uno de los más importantes y aquí podríamos comenzar a comprobar esto. Vamos a pasar ya directamente al modelo de regresión para ver el modelo de regresión simple. Le damos a regresión clásica lineal.
Aquí tenemos ya, bueno, tenemos los diferentes análisis que hemos ido haciendo, el descriptivo, correlación, y aquí nos aparece el índice. Fijaos que es todo muy sencillo y además va acumulando aquí los resultados. Aquí tenemos el de regresión. Con este modelo de regresión lineal vamos a introducir en variable dependiente la i y en covariables, en variables que queremos añadir al modelo, la fuerza relativa. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a dejar como modelo enter, es decir, si dejamos aquí en el método que utilizamos enter, es que va a comprobar el modelo que le estamos diciendo en ese momento. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues hay otras formas de calcular el modelo que son backward, forward o stepwise, que lo que hacen es cuando tenemos muchas variables, por ejemplo, si tenemos 5 variables, pues si lo hacemos hacia atrás, lo que hace es que mete en el modelo todas las variables, hace un modelo que diga ahí es igual a alfa más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta 5 por x5. Genera ese modelo y luego va eliminando las variables que cree que son menos importantes en función de los resultados que tenemos. Hace otro modelo con 4, quitando una, vuelve a estimar todo, la que sea menos interesante la quita, hace otro modelo con 3, hace otro modelo con 2, así, hasta que se queda con, pues, normalmente llega hasta 2. También podemos hacerlo al revés, modelo forward, que es hacia adelante. Empezamos solamente con el, bueno, pues con el intercept y metemos una variable, la que sea más significativa. Después ve cuál es la siguiente variable que es más significativa para el modelo y la incluye, y así va haciendo hasta que consigue el modelo completo. Y ahí nos permite hacer una comparación de todos los modelos, pues ver cómo queda con 5 variables, 4 variables, con 3 variables, con 2 variables, con una variable, y ver cuál elegiríamos de todos ellos. Así, si tenemos a lo mejor pues 2 variables que no son interesantes, las podemos dejar fuera del modelo y tenemos todas las medidas para comparar. Bueno, finalmente Stepwise lo que hace es una mezcla backward y forward, lo que va haciendo es partir de lo que nosotros indiquemos, pero puede partir de las variables iniciales que le demos y desde ahí va añadiendo o quitando en función de lo que se observe. Ejecuta el modelo, si ve que todavía no se ha llegado a alcanzar pues una representación de la variabilidad de la i suficiente, ve cuál es la variable más interesante y la introduce. Que ve que con las variables en el modelo hay alguna que sale no significativo el parámetro, la elimina. Entonces va hacia adelante y hacia atrás, va metiendo y quitando variables hasta que llega a un equilibrio o un modelo adecuado. ¿Vale? Ese sería este. Bueno, todo esto ahora no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar enter porque estamos haciendo un modelo de regresión simple. Entonces, en el modelo de regresión simple tenemos aquí, si comenzamos, bueno, pues con el modelo 0 sería, si incluyéramos, sería como la base, sería únicamente hacer la media, es decir, vamos a hacer predicciones pues para cada valor. ¿Qué pasaría si aquí tenemos la media? Ya está. Frente a el modelo en el que añadimos un valor alfa, una ordenada en origen, un intercept, y le añadimos también la fuerza con la pierna derecha. Bueno, pues tenemos aquí nuestro modelo con la pierna derecha en el que diríamos que la i es igual a intercept sería ese alfa o beta 0, que sería 57,105, podríamos decir. Y es igual a 57,105 más 6,425 por x. O podríamos decir que la distancia, por aquí, la distancia del golpeo es igual a 57,105 más 6,425 por la fuerza de la pierna derecha. ¿Vale? Un poco más pequeño para que salga y todo. Distancia es 57. Este sería nuestro modelo. Esta es la recta de regresión lineal simple que hemos hecho para predecir la distancia en función de la fuerza con la pierna derecha. Decíamos que, ¿cómo interpretamos este parámetro beta? Bueno, pues decimos que por cada unidad que aumente esa fuerza con la pierna derecha, por ejemplo, si fuera en newtons, bueno,
en la unidad que hayamos medido, vamos a aumentar en 6,425 unidades la distancia que recorre la pierna, ¿vale? Por cada unidad que aumentemos la fuerza de la pierna derecha. Y si es cero, bueno, pues se supone que si la fuerza de la pierna derecha fuera cero, se supone que recorrería 57,105. Siempre hay que tener cuidado a la hora de hacer estas interpretaciones porque bueno, pues pensamos que el jugador nunca va a tener fuerza cero, siempre va a partir, como además lo hemos visto con los descriptivos, de un mínimo. No recuerdo cuál era el mínimo, lo podemos ver aquí en los descriptivos. El mínimo era 50, efectivamente. Entonces, bueno, pues sabemos que esto no parte de cero, o sea, no va a tomar nunca el valor cero. En un golpeo, por el mínimo que sea, nunca va a ser cero, ¿vale? Entonces, esa interpretación no tendría cabida en este modelo, por ejemplo. Bueno, pues tenemos aquí esos parámetros, 57 alfa y 6,425 el valor de x, del beta 1 asociado a la x, y aquí podríamos ver este valor p si esos coeficientes son significativos. Lo que estamos diciendo es si ese alfa es significativo o ese beta 0 es significativo, es decir, podría ponerse de otra forma, o si ese beta 1 es significativo. Bueno, pues el beta 0, vemos que el valor P es 0,592, estamos diciendo beta 0 igual a 0 frente a distinto de 0. Como no rechazamos 0,592, que es mayor que 0,05, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula y no es significativamente distinto de 0. Este valor, 57,105, pero no es significativamente distinto de 0, por lo cual, como puede ser 0, podríamos eliminarlo del modelo. Mientras que la fuerza sí es significativa, rechazamos que sea igual a 0, 0,002, hay evidencia suficiente para rechazarlo, y este valor sí que es significativo. Es decir, la fuerza influye en este modelo, influye para la predicción. Bueno, podríamos ir a modelo y decirle, pues quita el intercept. Lo va a quitar, ahora va a aparecer por aquí ya, si termina de calcularlo, el modelo sin intercept, debería calcularlo, quitaría este intercept y nos dejaría solamente en función de la fuerza de golpeo de la pierna derecha. Aquí lo tenemos ya. Sería, ahora ya diríamos que la I es igual a 7,261, aquí, y es igual a, bueno, podemos decir que distancia es igual a 7,261 por la fuerza de la pierna derecha. Con esto podríamos hacer ya predicciones y podríamos pues, directamente decir, bueno, pues si tiene una fuerza en la pierna derecha de 60, ¿qué distancia recorrería el balón? Podemos ver además aquí, bueno, pues hemos hecho dentro de nuestro modelo el R cuadrado, que es 0,989, el R cuadrado ajustado. Esto nos permite ver también que estamos explicando el 98% de la variabilidad del modelo, que es altísimo. Y aparece también la tabla NOVA, que lo que nos dice es si merecería la pena quedarnos solamente con la media o tendría por nuestro modelo, incluyendo ya esta X, tendría sentido. Vale, aquí sí que rechazamos que sea solamente que con la media fuera suficiente, decimos que sí que tiene sentido nuestro modelo, ¿vale? Nuestro valor P de 0,00. Bueno, pues con esto tendríamos ya el modelo, tendríamos que es adecuado. Podríamos ver también, hay aquí algunos estadísticos que nos van a permitir ver y comparar bueno, pues con otros modelos que podamos hacer. Y lo último, sí que nos aparecen aquí algunos gráficos que podríamos ver de los residuos frente a la variable dependiente. Esto nos va a permitir analizar también que se cumplen pues, los supuestos y con esto tendríamos ya el modelo completo. Con esto hemos hecho el análisis de regresión lineal simple y en otro vídeo veremos el análisis de regresión múltiple. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.